Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Referentes Constitucionales y Aspectos Generales del Funcionamiento de la Jurisdicción de Paz, que hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz. Hoy se abordará el estudio de los principios de la jurisdicción de paz como fundamentos de suma importancia para la comprensión de la justicia de paz. De igual manera, se analizará algunos pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la justicia comunitaria, así como se tratarán también aspectos jurídicos de la conciliación y el fallo en equidad útiles para la práctica judicial de nuestros jueces de paz y de reconciliación. En el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora María Claudia Moreno Carrillo, quien es abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Procesal y Comercial de la Universidad Libre, en Derecho Procesal y Constitucional de la Universidad Republicana, y actualmente se desempeña como juez 36 civil del circuito de la ciudad de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora, la doctora María Claudia, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerla aquí, doctora María Claudia, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todos. Un cordial saludo a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botía, como a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Mariluceo Novoa Moreno. Muchas gracias. Y gracias a todos por asistir a esta videoconferencia que me correspondió el día de hoy. Como bien lo manifestó la doctora Mariluceo Novoa, hoy nos corresponde hablar sobre los referentes constitucionales que trata sobre la forma en que se desarrolla, cuál es el principio, cuáles son esa naturaleza de la jurisdicción de paz, por qué se desarrolló ella. De igual manera, nos corresponde hablar de otro tema que es el funcionamiento de la jurisdicción de paz, el cual nos corresponde, como bien lo indicó la doctora Mariluceo Novoa, es sobre el funcionamiento, sobre la conciliación y las sentencias de paz, que es el día a día que le corresponde a los jueces de paz. En primer punto, sobre los referentes constitucionales, trata sobre la participación o corresponde sobre la participación que la Constitución nos da a todos los ciudadanos, para lo cual me permito compartir la pantalla. Es así como he destacado tres artículos que son principales en estos referentes. Primero es el artículo 95 de la Constitución Nacional, el segundo es el artículo 116 y el tercero es el artículo 247. En el artículo 95 nos establece los deberes y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. También de propender al logro y mantenimiento de la paz, como colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia. Como todos sabemos, para este mantenimiento del buen funcionamiento de la administración de justicia, lo podemos hacer de una forma indirecta o directa. Indirecta cuando todos hacemos o denunciamos algunos delitos o participamos como testigos, ya sea de nuestros familiares, amigos o vecinos, para el funcionamiento de la justicia ante algún juzgado. De igual manera, en este buen funcionamiento de la administración de justicia, especialmente los jueces, participan de manera directa y todos lo hemos realizado de alguna manera cuando efectuamos la conciliación. Esta conciliación que se puede suscitar ya sea al interior de nuestro trabajo, a través de los diferentes comités de convivencia, de igual manera cuando estamos en nuestros conjuntos residenciales, que también existen esos comités de convivencia, y a través de las diferentes juntas de acción comunal, cuando participamos como conciliadores. De igual manera, hoy en día es de aplaudir que también la comunidad educativa, a través también de sus comités, enseña a los niños a participar y hace de todas maneras, es hacedor de la justicia cuando los enseña a conciliar y dirime estos conflictos. De igual manera, debemos tener en cuenta que el artículo 116 de la Administración de Justicia
nos indica cuál es esa estructura que tiene la rama judicial, esa estructura que inicia o que está en su cúspide mejor con las diferentes cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, vienen y se desprenden los diferentes tribunales superiores de cada uno de los distritos, los jueces de circuito y en su base se encuentran los jueces municipales, pero también, hoy también de pequeñas causas, pero también se encuentran allí las diferentes jurisdicciones especiales, como lo es la jurisdicción, los jueces de paz. Estos jueces de paz son la base importante en toda esta estructura de la administración de justicia. Es por ello que en el artículo 247 de nuestra Constitución tenemos que indica que la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios y también podrá ordenar que se elijan por votación popular. Tiene unas características especiales, esenciales esta jurisdicción de paz. Primero, en su naturaleza, en su objeto, también como en los operadores que ellos realizan esta labor de conciliar o fallar según sea el caso. Debemos tener en cuenta que son encargados de resolver de una manera específica o especial los conflictos que allí se presentan, como son en equidad, es decir, brota más del sentimiento de cada uno de estos operadores y se ciñen, y su principal es que se ciñen a la Constitución, especialmente a los derechos constitucionales fundamentales de cada una de las personas que participan en esta justicia, porque esta justicia es rogada, quienes van allá a entender o a reclamar que se diriman sus conflictos. ¿Qué conflictos? Individuales y comunitarios. Individuales y comunitarios y tienen una competencia especial que se verá más adelante en otra conferencia. También una característica especial es que quienes son operadores son por votación popular. ¿Qué significa? Que estos son líderes de la comunidad. Es así como debemos tener en cuenta lo que frente a esta formación y a esta creación de la justicia de paz ha indicado la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia C-536 de 1995, que nos enseña que la institución de los jueces de paz inscribe dentro del concepto de democracia participativa, al permitir la intervención del ciudadano en el cumplimiento de las funciones del Estado, como lo es en este caso la judicial. Por otra parte, esta institución guarda también relación con algunos deberes que la Constitución consagra a cargo de la persona y el ciudadano, concretamente en los de propender al logro y mantenimiento de la paz y en el de colaborar en el buen funcionamiento de la administración de justicia. Es una parte que el Estado le concede al ciudadano en participar en cada una de sus funciones, así como le concede al particular, al ciudadano, participar en la política. También nos concede esta participación en la administración de justicia a través especialmente de esos mecanismos alternativos que dentro de ellos está especialmente los jueces de paz. Es así como se establece que la naturaleza y el objeto de la ley 497, la naturaleza es que en razón de surgimiento de esta figura jurídica, que es la de un líder comunitario, que se realiza a través de este líder comunitario, quien es que conoce el contexto de su comunidad, le corresponde no solo resolver el conflicto que le ponen en conocimiento, sino además erradicarlo. ¿Qué significa? Como en nuestro país, y desafortunadamente hemos padecido un desplazamiento de las personas de una ciudad a otra, de una localidad a otra, existen varias culturas, existen varias etnias, existen varias costumbres, que es desde allí y que es la persona que nació allí, que fue criada allí, que de pronto vivió ese conflicto, es esa persona que es la que está llamada precisamente a resolverlo. Esta justicia va más allá de una mera aplicación de diferentes normas, sino las normas que se van a aplicar son las normas de esa comunidad. Esta persona es la que está encargada de establecer, de evitar que las personas escalen y de pronto lleguen a congestionar nuestra justicia. Y la principal o la función especial de los jueces de paz no es descongestionar, es precisamente lograr que las personas resuelvan esos conflictos a través de una conciliación, a través de acuerdos, a través de negociaciones, que aprendan que existe una forma más rápida, más expedita de resolver estos conflictos. Motivo por el cual el objeto principal de la
de los jueces de paz es establecer estos mecanismos que permiten esa recomposición de las condiciones de vida de una comunidad. Y a esto es lo que le llamamos reconstruir el tejido social. ¿Cómo se reconstruye ese tejido social? Cambiando la mentalidad de quienes ahorita nos solicitan o nos piden que resolvamos sus conflictos, enseñándoles a que existe una forma más pacífica y también evitando no solo que escalen, sino porque si escalan a la justicia ordinaria va a congestionarla y en esa congestión va a incurrir en una mora, en un retardo en resolver ese conflicto. Por el contrario, el juez de paz está allí para colaborar, para ayudar a la comunidad y resolver ese conflicto de primera mano. Sabemos que si los conflictos entre las personas o entre diferentes comunidades entre sí, si no se resuelven de una manera rápida y expedita, por el contrario, van a crecer, se van a complicar, va a ser como una bola de nieve, motivo por el cual los jueces de paz deben tender a minimizar ese conflicto, a darle una solución a él. ¿Por qué? Porque es la persona que está dentro de la comunidad y puede llegar a resolverlo. Es así como ser juez de paz es una vocación en pro y en favor de esa comunidad a la cual representan. Al respecto, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? En la C-059 de 2005 nos indica que es una vía expedita para la resolución de conflictos individuales y comunitarios. En ella subyace el deseo de construir la paz desde lo cotidiano, de alcanzar la convivencia pacífica a partir de una justicia diferente a la estatal, tanto por su origen y el perfil de sus operadores, como por los fines y mecanismos propuestos para la ejecución. ¿Qué significa esto? Que es el bienestar o el fin de esos jueces de paz, como su nombre lo dice, son constructores de ella. ¿Desde dónde? Desde esas costumbres, desde esa diversidad étnica y que ha tenido esas personas, esas comunidades que de pronto han sido desplazadas. Desde eso, desde su quehacer diario, es que debe contribuir y debe ser creativo en la construcción de esas soluciones para darle así una solución a ese conflicto. Y es diferente a la estatal porque, como ya dijimos, no se basa en las normas. Por tanto, es creador de unas nuevas normas. Por el contrario, revive esos principios que se han desarrollado en esta comunidad. Revive a través de estas costumbres y establece nuevas reglas que no parten de lo que ya está escrito. Por eso, el origen de esta justicia es la equidad y el perfil de los operadores, como ya lo vimos, son líderes de la comunidad porque se establecen o porque se eligen por voto popular. Y ellos son los encargados de establecer esos diferentes mecanismos para la resolución de estos conflictos. Motivo por el cual estudiar quién es esa persona que es elegida como juez y quién tiene en sus hombros ese peso de resolver los conflictos de la comunidad. La ley 497 nos establece unos requisitos muy especiales. Primero, es ser mayor de edad, es un ciudadano. Segundo, que goza de todos sus derechos civiles y políticos y haber residido en la comunidad un año antes de la elección. Es esta persona que es un líder comunitario que tiene una trayectoria, tiene un reconocimiento dentro, al interior de esa comunidad. Se conoce por su honestidad, transparencia e imparcialidad. ¿Qué significa todo ello? Que es un líder positivo, que es un líder que influye dentro de esa comunidad, que es una persona que tiene un reconocimiento al interior de esa comunidad, que conoce precisamente ¿por qué tiene ese reconocimiento? Porque viene de esa comunidad, surge del interior de esa comunidad y conoce de primera mano el conflicto. Es muy diferente cuando la persona acude a un particular que ni siquiera es de la región. Por el contrario, aquí, si bien no es de la región, sí es de ese grupo al cual va a liderar, al cual va a defender, al cual pone sus intereses individuales en pro de la comunidad. Anteriormente, todos sabíamos o conocíamos a nuestro vecino para pertenecer a la comunidad y la comunidad trabajaba en solidaridad. Se conocía quién era el vecino, se conocía esta persona, todos trabajaban en pro, arreglaban las calles, se arreglaba incluso si estaba el vecino construyendo, se le ayudaba a construir. Hoy, si bien es cierto, es muy difícil que eso ocurra. Muchas veces no sabemos ni quién es la persona que vive al lado, pero exactamente por eso es un líder,
porque esta persona sí tiene esa facilidad de conocimiento, de darse a conocer frente a los demás. Esta persona sí tiene esa facilidad de interactuar y de llegar a esas personas, a quienes son sus vecinos. Sí tiene esa facilidad de entender los problemas de los demás. Este líder es transparente y tiene la capacidad de entender y ayudar a dar la solución a los problemas. Este líder debe ser capaz de entender a quien está consultando esa dificultad. Y es un líder que no impone decisiones, que si bien le da soluciones a esos conflictos que tiene la comunidad y todo el mundo le cree en esa verdad, cree que lo que está diciendo no es simplemente que lo dice, sino que lo dice y lo hace, por el contrario. Y de esa forma satisface esos intereses que son comunes y que también le afectan a él. Es decir, tiene un sentido de pertenencia para con esa comunidad. Por eso se indica también que es la persona que conoce la historia, los usos y la costumbre al interior de su comunidad. Este líder, por cierto, tiene unas inhabilidades y tiene unos impedimentos y también existen unas incompatibilidades que debemos tener en cuenta si vamos a ser jueces de paz. Tiene unas inhabilidades. No puede esta persona tener una condena o privación de la libertad. Si bien nuestra ley nos indica que tiene una afección mental, pero esa afección mental debe ser grave. Hoy en día, con la ley 1996, se dice que todas las personas son capaces y es un derecho fundamental, lo traigo a colación por eso. Pero también se indica que si esa persona necesita un apoyo, pues él no va a ser. Por más que sea muy querido, muy apreciado en la comunidad, no tiene la capacidad del discernimiento y que sea él quien tome las decisiones, sino que va a necesitar decisiones, que esas decisiones sean tomadas por otra persona, motivo por el cual esta sería una inhabilidad. Esta persona tampoco puede tener una medida de aseguramiento de privación de libertad, tampoco pudo haber sido excluido de cualquier ejercicio de la profesión. Si yo no soy bienvenida o si me sancionan dentro de mi profesión, pues mucho menos voy a ser creíble o voy a ser honesta o voy a actuar con una transparencia como juez de paz. Los jueces de paz pueden perder su investidura, pueden ser suspendidos o puede perderla definitivamente. Mientras estén en eso, no pueden ejercer su derecho como juez de paz. ¿Por qué? Porque están descalificados. Motivo por el cual deben esperar o que sean nuevamente elegidos si de pronto que pase su sanción o que termine esa suspensión para seguir actuando como juez de paz. Y tampoco pueden actuar en un proselitismo político. ¿Por qué? Porque las personas que actuamos dentro de la administración de justicia debemos separar. Aquí hay tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si yo estoy dentro del judicial, no puedo estar en el ejecutivo, no puedo estar o participar en dos poderes. No, señor. Una cosa es que yo pueda o tenga la libertad de elegir un candidato y otra cosa que yo esté apoyando o haciendo política en pro de un candidato. Está proscrito eso. Dentro de esos impedimentos también está que el juez no puede actuar como juez de paz en favor de su cónyuge, compañero, que tenga un interés directo o indirecto en la controversia. ¿Por qué? Porque estaría inclinada esa balanza de la justicia y por ética no podría hacerlo. Estaría inclinada la balanza a favor de mi cónyuge, mi compañero permanente. No puedo decir que voy a fallar en contra de mi compañero o que no le voy a amparar ese derecho o voy a permanecer imparcial cuando está mi compañero de por medio. No lo podría decir. Tampoco podría ser cuando tiene una enemistad grave con alguna de las dos personas que solicitó. Por más que hayan solicitado los dos, ese es el servicio de que resuelva su conflicto, que les colabore en la resolución de sus conflictos, no podría estar. Tengo que tener ética y no actuar. Esa persona me denunció o tuve un encuentro con esta persona. No, señor. Mejor dar un paso al costado y permitir que sea otra persona quien resuelva. Debemos también tener en cuenta que el juez de paz sí puede ser un servidor público. Una cosa es que yo sea un servidor público y otra cosa es que yo participe en proselitismo político. Son dos cosas distintas. El juez de paz sí puede ser una persona que sea un servidor público, porque él puede actuar y no significa que no vaya a ser actuar con una diligencia o no significa que vaya a ser imparcial. No, señor. Además, recordemos que la justicia de paz es gratuita.
Si es gratuita, entonces esta persona que purge como juez de paz, bien, debe elaborar y debe trabajar. Y no importa que sea en el servicio público. Te digo, una cosa es hacer proselitismo, otra cosa es que sea un candidato de elección popular y otra cosa es allí que pueda fungir como un secretario de una entidad, de una alcaldía. No tiene nada. Y sin embargo, se recalca que no puede realizar proselitismo político armado. Hay unos principios que se deben cumplir dentro de la jurisdicción de paz. ¿Cuáles son esos principios? La columna vertebral de todo es la equidad. Esta es la columna vertebral de los jueces de paz. Esta equidad, ¿qué es la equidad? La equidad es la capacidad de entender esas costumbres de esa comunidad a la cual estoy representando, a la cual voy a servir como juez de paz, a la cual voy a servir como conciliador y entender esa forma de vida propia de esa comunidad. Como ya dijimos, por lo general acá existen varias comunidades, confluyen varias comunidades en razón de ese desplazamiento. Y es allí donde donde la equidad garantiza el respeto a esa diferencia, a esa diversidad, a esa cultura que se tiene. ¿Qué es fallar con equidad? Como ya dijimos, fallar con equidad es ese sentimiento, esa decisión, esa capacidad de discernimiento que tiene esa persona que está conociendo ese conflicto. Los principios de eficiencia de los jueces de paz. Ese principio de eficiencia de los jueces de paz se logra cuando los ciudadanos aprenden a defender sus derechos al tiempo que reconocen los derechos de los demás. ¿Qué significa aquello? Aquello significa que si está en la calle, voy por la calle y voy en mi carro, debo respetar que debo ir por la calle. Que si paro al frente de mi vivienda no puedo subir al andén mi vehículo. ¿Por qué? No puedo estacionarlo frente a mi casa encima del andén. ¿Por qué? Porque debo respetar ese derecho del peatón, que el peatón va a usar ese andén. Entonces, debo respetar y sé hasta dónde llega mi derecho y dónde empieza el de los demás. De igual manera, si la persona viene caminando, no puede hacerlo por la mitad de la vía donde transitan los vehículos, porque soy yo y el carro debe respetar los derechos del peatón, pero debo respetar esos espacios y tiempos. Si está un andén, debo transitar por el andén. Así como yo no puedo invadir los derechos de unos, tampoco puedo invadir los derechos de demás, sobre pretexto de que me deben respetar mis derechos. Es así y es darle la legitimidad. Cuando la persona entienda, cuando la comunidad entienda cómo debe resolver sus conflictos, es cuando ya hemos sido eficientes, hemos progresado como comunidad. Esa cultura ciudadana debemos empezar por ahí. La autonomía e independencia. Es que no puede el juez entrar a resolver esos conflictos preguntando o indagando a una u otra persona cómo debo resolver este conflicto. Que me aconsejen. ¿Por qué? Porque es precisamente el líder, este líder comunal debe ser capaz de tomar una decisión. Si bien es capaz de influir en las decisiones, debe ser capaz de tomar una decisión que satisfaga esos intereses comunes antes que los individuales, que no imponga, debe ser capaz de tener un discernimiento, que sea él solito. En principio, la decisión proviene de las partes en la conciliación, influir en la decisión de los demás de cómo deben lograr este acuerdo, pero si es necesario, falla por convicción propia. La gratuidad es un principio que es muy importante y que es para el ciudadano. El ciudadano, esa justicia de paz es gratis para el ciudadano. Sin embargo, va a existir otra conferencia en la que hable de estas costas que muchas del último acuerdo que se propició y los gastos en que debe incurrir el ciudadano, pero son los gastos mínimos y para el ciudadano siempre será gratis. Para el juez de paz, estas capacitaciones son parte de lo que el Consejo Superior de la Judicatura invierte en ese conocimiento que ustedes tienen pleno, que deben tener pleno, para saber cómo es que deben fallar, cuáles son estos principios, de dónde nace y cómo es, cuál es el fundamento de esta jurisdicción y la garantía de los derechos. Por encima de todo, si nosotros, los jueces, estamos sometidos a la jurisprudencia, a las leyes, a la doctrina y a la Constitución, los jueces de paz lo son únicamente a la Constitución, el respeto por estos derechos fundamentales y el respeto por las costumbres. La norma que ustedes van a crear
ustedes crean, esos principios rectores, esas normas que ustedes crean, es soportada en esos derechos y en esos valores que tiene esa comunidad a la cual están representando. También, ahora ya entrándonos, debemos tener en conocimiento a la segunda parte, que es cómo funciona la jurisdicción de paz. Esta jurisdicción de paz, como ya sabemos, se realiza en dos partes, en dos fases. ¿Cuáles son esas fases? La conciliación y la sentencia. Como ya sabemos, la conciliación es una de las formas de resolver los conflictos a través de la cual una o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con ayuda de ¿quién? De un tercero llamado conciliador, que es imparcial y toma en cuenta la función de la equidad y evita la injusticia y la arbitrariedad que pueda ocurrir en cada caso concreto. Él debe mirar y evitar esa justicia, ser lo más justo, ser equitativo es dar a cada quien lo justo a cada persona, mirándola, observándola de manera individual, cuáles son las necesidades de una, cuáles son las necesidades de la otra. Y se llama conciliación porque hay un tercero que interviene en ellas. ¿Qué es conciliable? Como ya dijimos, se concilian, se conocen conflictos individuales y comunitarios. Esos conflictos individuales, ¿cómo deben ser? Son derechos que pueden ser desistibles o transigibles. Por lo general son derechos patrimoniales, conflictos dinerarios. Y existe una competencia que no pase más de 100 salarios mínimos. ¿Qué no puede conocer? Claramente la ley lo establece. No puede conocer acciones constitucionales. Un ejemplo de ello es la tutela. No puede conocer donde participe una entidad pública o que refieran al estado civil de las personas, excepto el reconocimiento voluntario. Sobre eso solamente conoce el reconocimiento, que no puede ser conciliable y tampoco puede entrar a fallar. Simplemente que si alguien quiere, voy a reconocer voluntariamente a mi hijo, bien, puede conocer de esa decisión. ¿Qué es conciliable? ¿Qué es desistible? ¿Y qué es transigible? Conciliables son aquellos asuntos de carácter patrimonial los cuales las partes solucionan directamente de manera libre y voluntaria, siempre y cuando la ley no se los impida, llegando a un acuerdo generalmente de concesiones recíprocas. En la conciliación participa un tercero. ¿Qué puedo yo conciliar? Yo me obligué. Por lo general son asuntos de carácter patrimonial. ¿Qué me obligué? ¿Qué es una obligación? Dar, hacer o no hacer. ¿Qué me obligué? Yo me obligué a pagar una suma de dinero. O tenemos un conflicto entre Margarita y Pedro José. Margarita tiene una vivienda en la cual se está pasando la humedad. Que yo puedo conciliar que Pedro me la arregle. Y entramos ahí, es carácter patrimonial. ¿Cuánto me vale ese arreglo? ¿Cuánto cuesta ese arreglo? Exactamente, y ahí empieza una conciliación. Es mi derecho patrimonial a que el otro me restaure esa pared, que me arregle esa humedad. Yo puedo conciliar eso, o puedo conciliar una suma de dinero. Si me debe 50 millones de pesos con unos intereses, ¿qué puedo yo conciliar? Es ceder, una parte le cede. Si yo tengo 50 millones de pesos, puedo reclamar esa obligación de usted, que me pague esa suma de dinero, pero puedo ceder en condonarle o perdonarle los intereses o perdonarle siquiera parte de ese capital. El otro puede hacerme una concesión, no le puedo pagar o no es esa la suma, listo, está bien, vamos a arreglar en una suma de 40 millones, se la pago de distintas formas. Eso es conciliar. Yo tengo el derecho de reclamar mis 50 millones con intereses, pero le concedo a usted una parte. Usted tiene la obligación de pagarme los 50 millones con intereses, pero entonces sí, no le puedo, considero que no es esa suma, pero entonces voy a concederle algo a la otra. ¿Qué es desistible? Que el titular del derecho pueda renunciar a él voluntariamente y lo correspondiente a acciones judiciales. O sea, si puedo conceder un poquito, pues también puedo decir, le condono todos los 50 millones de pesos, se los perdono, no se los cobro. Eso es desisto de reclamar esa obligación. Eso es desistible. ¿Qué es transigible? Es una controversia susceptible de transacción. Vale decir que verse sobre asuntos o derechos sobre los cuales las partes tengan el poder de disposición y que la ley no les prohíbe, para poner punto final a un conflicto. Estamos en un conflicto, el mismo ejemplo de los 50 millones de pesos. No hemos acudido a nadie, no queremos ir a donde un conciliador, pero estamos dispuestos a arreglarlo. Lo podemos hacer las dos partes. Eso es que podemos transar, incluso sin necesidad de un tercero. Es transar. ¿Para qué? Para evitar ir a la jurisdicción
civil para reclamar mis 50 millones de pesos. Y hacemos un contrato los dos, o que estando allá en conocimiento de un juez esta obligación, entonces decidamos aquí solito los dos y más bien transamos y le llevamos ese escrito, ese contrato, se lo llevamos al juez para que termine nuestro conflicto. Eso es transar. En cualquiera de los tres eventos, este es el mismo ejemplo de los 50 millones de pesos. Cuando concilio, cuando le cedo una parte. Cuando desisto, cuando renuncio o le perdono, le condono esa obligación. Cuando transo, que está allá en el conflicto o para evitar ir a un conflicto civil, lo hacemos los dos. ¿Qué hacemos nosotros? Conciliar porque estamos un tercero en medio de las dos partes. Por lo general conciliamos. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos que podemos conciliar, desistir o transigir, son esos derechos patrimoniales en los cuales nosotros, por autonomía de la voluntad de nosotros, nos obligamos a realizar esa labor, nos obligamos a dar, a hacer o no hacer. Y así como nos obligamos, entonces también podemos conciliar, también podemos desistir o también podemos transigir. En cualquiera de los tres eventos debemos tener en cuenta que lo principal y para acoger nosotros es que debemos escuchar a las partes. Es una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? La escucha activa consiste en una forma de comunicación que se demuestra al hablante que el oyente realmente está entendiendo. Es decir, que yo estoy hablando y que ustedes realmente me están entendiendo. ¿Y qué se refiere a esa habilidad de escuchar? No solamente es tener en cuenta las palabras que dice la persona, sino que una escucha activa es que observamos cuando estamos conciliando, cuando estamos hablando, incluso cuando me están comentando desde que me hicieron la solicitud para actuar como juez de paz, miro no solamente no escucho solamente lo que me dice, sino que la miro a los ojos, miro la expresión de su cara, miro incluso cómo me habla con su lenguaje del cuerpo y miro cómo es que actúa. Eso es escucharla completamente, observar qué es lo que hace, qué es lo que me dice esa persona. Muchas personas tienen dificultad al hablar, no pueden darse a entender, pero muchas de sus cosas las entienden con sus movimientos, con su lenguaje corporal. Eso es una escucha activa. La primera fase dentro de la actividad del juez es la solicitud. La primera fase es la conciliación. Esta solicitud dice la norma que es cuando las dos personas acuden a que el juez de paz le resuelva su conflicto. Pero esa solicitud puede también hacerla una persona. Y el juez de paz puede buscar a la otra persona y tiene que interiorizar. Lo importante es que a las dos vayan en conjunto, vayan de forma separada, les interioricen qué es esta jurisdicción de paz, cuál es su fin, cuál es su especialidad, qué es de resolver en equidad y qué es resolver bajo esas costumbres, bajo esas normas de esa comunidad a la cual representa. Para ello, si las dos partes están conscientes de que el juez de paz debe estudiar exactamente si ese conflicto lo puede o no lo puede resolver, para lo cual eleva una invitación. Esta invitación a una reunión en la cual él debe planificar previamente para en ella lograr esa conciliación. Si la logra, eleva un acta de conciliación y si no la logra, dirá que entonces fue fracasada. Pero si logra esa conciliación, debe indicarle que ese cumplimiento y los efectos de ese cumplimiento, los efectos de esa conciliación, que es que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. Es decir, que se cumple esa conciliación, pero también que debo informarle claramente por qué pasa, qué sucede y debo indagar qué sucede si no concilia. Para esto existe un mecanismo y algo que se llama ruta de la conciliación. El juez debe conocer perfectamente cuál es ese caso que le están planteando, cuál es ese conflicto que le están planteando y debe desde el principio empezar a idear y a crear las fórmulas de arreglo. Cuando los pone en contacto debe nuevamente recalcar esas obligaciones, esos compromisos que existen de parte y parte, que es el respeto ante todo. Y debe ponerlos en contexto. Si vinieron acá para hablar de la humedad de la pared de María, o no puedo estar resolviendo sobre una restitución de bien inmueble. Debo ponerlos en contexto y con ello debo definir bien ese conflicto que está en conocimiento. Y debo actuar, debo plantear estas fórmulas de arreglo, lo cual lo verán en una conferencia más adelante, que es las fórmulas, cómo se debe o cuáles son los requisitos o cuáles son las formas para poder hacer esa interacción.
y después diseñar el acuerdo. Después de diseñar el acuerdo, cuáles son los requisitos que se deben tener y el cierre. Concilien o no concilien, la obligación del juez de paz es que ambas partes queden satisfechas con esa labor que se ha realizado. El contenido del acta de conciliación. Para ello nos soportamos en lo que establece el artículo primero de la Ley 640 de 2001, que es la base de la conciliación. Y les advierto desde ya que dentro de los primeros 4 requisitos que se hacen para un acta de conciliación, esos 4 requisitos, si yo los llevo desde ya realizados, desde ya yo los llevo bien pensados, les sirven, que si no concilian, les sirven para elaborar una futura sentencia, que no es lo ideal, pero no significa que no lo vaya a realizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es el lugar, fecha, hora y audiencia de la conciliación. Este lugar no necesariamente puede ser físico, puede ser como lo estamos haciendo el día de hoy, puede ser un lugar virtual. La fecha y hora de la conciliación, cuándo, cómo fue. La identificación del conciliador, que para nosotros, si no es la identificación del conciliador, es la identificación de ese juez de paz que participó en esa conciliación. La identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia, es decir, quién fue la persona que concurrió a asistir a esta audiencia de conciliación plenamente identificada, nombre, cédula, dirección, correo electrónico, teléfono. Una relación sucinta de las pretensiones que motivó la conciliación. ¿Qué me motivó? ¿Qué me trajo hoy acá para conciliar? La letra de los 50 millones de pesos, eso es. ¿Qué pago de esa letra? Eso fue lo que me motivó a llegar a esa conciliación. ¿Y qué fue el acuerdo que logramos con las partes? Con indicación de esa cuantía, modo. ¿Cuáles fueron las obligaciones de una? ¿Cuáles fueron las obligaciones de otra? Si es en el caso de Margarita, que tiene esa humedad en su casa de habitación, entonces la obligación de Margarita será permitir el ingreso en la fecha y hora que fue convenida de Pedro Pablo. Y de Pedro Pablo arreglarle la humedad que tiene en la pared de la casa de habitación o donde reside Margarita. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Qué pasa si no cumple Margarita con dejarlo entrar? ¿Qué pasa si no cumple Pedro el día que fue a arreglar? El conciliador tiene que ir más allá y simplemente si Pedro Pablo no fue, indagar las razones por las cuales fue. No es que no fue y ya lo sanciono, no, indagar por qué fue. Va más allá de ese arreglo, de esa simple conciliación que está realizando. De igual manera, dentro de los efectos de incumplimiento tenemos varios, que es la amonestación privada, amonestación pública, multas hasta de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, actividades comunitarias no superiores a 2 meses, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. El juez de paz se indica que no podrá imponer sanciones de privación de la patria libertad. También hay otra, que lo estableció en la T 638 del 2010, que es cuando se trata de una restitución de un bien inmueble. Ya existe ese precedente, existen 2 precedentes de que la decisión del juez de paz, en razón de que la ley lo otorga, que se cumple y que debe dársele cumplimiento conforme una decisión del juez, estableció que las inspecciones sí pueden hacer esa restitución, sí pueden comisionar. Y más hoy, con la ley 2030 de 2020, del 27 de julio, en la cual faculta que las alcaldías pueden comisionar, subcomisionar para esas labores de la restitución de bien inmueble. Bueno, seguimos a la siguiente evento. ¿Qué pasa si no se concilia? Como ya dijimos, el juez de paz tiene la obligación de fallar. Falla. ¿Cómo lo hace? En este fallo debe ir el encabezado, por eso el juez de paz primero del Boquerón, de Manizales, es identificando quién es el juez de paz, esos hechos que se pidieron, cuáles fueron los hechos que me plantearon, cuáles fueron los hechos que me pidieron, lo que fueron las pretensiones que me pidieron, la relación de pruebas, visité, hablé, y la motivación de que esos hechos me plantearon la humedad de la pared de María y qué fue las pruebas que yo vi. Observé que sí había una humedad, y me preguntaron, Pedro me contó que sí, que él había puesto, que había arreglado un baño, que estuvo golpeando, ¿sí? Entonces eso causó la humedad de María, entonces motivación es sí existió y fue en razón a partir de esa fecha y entonces emito mi decisión. Cuando yo emito mi decisión, entonces me indica la norma, el artículo 29, que debo realizar unos medios probatorios.
como ya le dije, la inspección al lugar, los documentos, las declaraciones de cada una de las personas que fueron, y si de pronto estaba ya alguien, le pregunté y le indagué a alguien o me contó a alguien eso. ¿Y qué es hacer un análisis de la prueba? Es analizar esos hechos que me contaron Pedro y María con lo que el juez observó, y de esa conclusión emito mi decisión en el justo comunitario. Debo tener en cuenta que debo partir de ese principio de la buena fe. Debo creer que María y Pedro actuaron de buena fe, y también el juez debe actuar con buena fe, con esa lealtad, con esa rectitud, con esa honestidad que se exige normalmente que toda persona debe actuar. La norma dice, reglas de la experiencia. ¿Qué son esas reglas de la experiencia? Son esos criterios de la comunidad. Es que si el carro está en una pendiente y lo dejé sin los medios de seguridad, la lógica y la regla de la experiencia me dice que de pronto se puede rodar y golpear otro vehículo. Estas son las reglas de la experiencia. ¿Cuáles son los principios probatorios que se deben tener en cuenta? Que me dice la norma, una sana crítica. ¿Qué es una sana crítica? Es ese sentido común. Ese sentido común que yo debo imprimirle a todos los actos y qué es lo que cotidianamente ocurre en esto. Y nuevamente, analizar el conjunto es el análisis de todas las pruebas en las cuales con ese material, con eso que yo observé, con eso que yo vi, y con ello construir una hipótesis para así poder emitir ese fallo que me están solicitando, que las partes de pronto no pudieron llegar a un acuerdo, y yo tengo el juez tiene 5 días para emitir esa decisión de fondo. ¿Cómo debo construir ese fallo? ¿Qué debe tener ese fallo? Ese fallo debe tener unas órdenes apropiadas para cada caso, que las órdenes que imprima ese juez en esa decisión es con el fin de que ese conflicto se resuelva de una manera definitiva, de manera integral. Eso es, que realmente esa pared de María quede saneada, que fue lo que llevó al conflicto entre las dos familias. Esa orden debe ser concreta, o sea, que Pedro debe arreglar por sí o por tercera persona esa pared. ¿Cuándo, cómo y dónde? El domingo 25 de enero de 2020, y la una espera a las 3 de la tarde. Y esa orden debe ser clara. ¿Quién debe arreglarla? ¿Qué es lo que debe arreglar? ¿Cómo le debe arreglar? ¿Y cuándo lo debe arreglar? ¿Cuáles son las obligaciones de uno? ¿Cuáles son los deberes del otro, de cada una de las partes? Y la garantía de que si Pedro arregla no vaya a afectar a otras personas. El resultado, que no vaya a afectar, o que si está afectada, que si de pronto en esa visita me di cuenta que está afectada a otra persona también con la misma humedad, entonces debo traerlo acá, indicarle, decirle cuáles son esas, y si desea de una vez conciliar este asunto entre todos. Entonces, que si afecta a terceros, debo también tener en cuenta debo observar eso, y debo también en cuenta, ojalá arreglar para que ese fallo que emita sea integral y solucione realmente ese conflicto. Observar también la preservación de la convivencia pacífica y utilidad de la decisión. No es emitir órdenes por órdenes, sino que esa decisión realmente cumpla a cabalidad con ello. Y de igual manera, indicar qué pasa si Pedro o María no incumplen ese fallo. ¿Qué pasa? Muchos de los jueces de paz imponen multas, pero esas multas debemos recordar que esa multa es a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Esas multas no es ni a favor de las partes, ni tampoco a favor del juez. Esa multa es a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Existe una norma que es el artículo 367 del Código General del Proceso, en la que me indica cómo hace el Consejo para cobrar esa multa. Entonces, este juez debe emitir una certificación que indica quién fue el juez de paz que impuso esa decisión, o sea, que impuso esa multa, a través de qué providencia impuso esa multa, el nombre, cédula, teléfono, dirección física y electrónica de esa persona que fue sancionada, a quien le impusieron esa multa, indicar que es una multa, porque el Consejo recibe muchas sanciones por muchas otras ocasiones, esta que es por la imposición de una multa que es a su favor. ¿A favor de quién? A favor del Consejo Superior de la Judicatura, y indicar también cuándo debía cumplirse, cuándo debía pagarse esa multa, y que la persona que le impusieron esa multa no cumplió, no llevó, no le garantizó al juez de paz el pago de esa multa. Entonces ya está, lo que se llama, ya está ejecutoriada, ya venció, ya se hizo exigible, no pagó. Entonces
emite esa certificación precisamente para que el Consejo pueda hacer exigible esas sumas que son a su favor. ¿Qué está prohibido? Como ya dijimos, el juez de paz debe cumplir esos deberes. ¿Cuáles deberes? Deberes que son en favor de la comunidad, deberes que no puede abusar de esos derechos, no puede extralimitar esas funciones contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales se garantizan los derechos fundamentales de las personas. El juez de paz es un garante de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad. Lo que busca el juez de paz precisamente es el surgimiento de la comunidad, el surgimiento de cada uno de los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de enseñar y de educar a la comunidad sobre los principios de la solidaridad, el interés general y la primacía de la dignidad humana como un pilar fundamental. Ese es lo principal de los principales deberes que debe tener el juez: cumplir y hacer cumplir con esos deberes contenidos en la Constitución y la ley. ¿Cuál? La ley de paz, que es para lo cual está enaltecido este juez de paz. Y debemos tener en cuenta que dentro de esos deberes del juez de paz es precisamente legitimar el Estado, por cuanto cuando existen esos conflictos, tanto individuales como entre comunidades, y que, como ya decimos, si no se sanean esos conflictos que existen entre ellos, se desbordan y esto es lo que congestiona a la comunidad. Entonces lo que busca es minimizar todos y cada uno de ellos. Muy bien, de todo lo anterior, entonces llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión principal dentro de la función que hay entre los jueces de paz? Es precisamente implementar y fortalecer una cultura de convivencia de paz. Esa es la función y ahí es donde se mide la eficiencia de esta jurisdicción especial que es de la paz, cuando se implementa, cuando se educa al ciudadano en que debe negociar, en que existen diferentes formas para restablecer esa paz. De igual manera, una segunda conclusión que podemos tener de todo ello es que los jueces de paz deben actuar con una responsabilidad, que es buscar esos caminos adecuados para lograr la justicia comunitaria, para buscar cómo resolver esos conflictos y darle soluciones al conflicto en favor y en pro siempre de la comunidad. Muchas gracias. Ahora concedo la palabra nuevamente a la doctora Mari Luceo Novoa Moreno. Muchas gracias, doctora María Claudia, por su muy interesante, muy didáctica y pragmática disertación. Vamos al espacio de las preguntas, doctora María Claudia, y la primera: si una de las partes no cumple el acuerdo conciliatorio, ¿se procede a fallar? No, doctora. Es un error en que han incurrido muchos jueces, pero si hay la conciliación, lo que se procede es precisamente a dar cumplimiento o indicarse, se debió haber indicado en esa acta de conciliación cuáles eran las multas o cuáles eran las sanciones que se le imponían a cada una de las partes en caso de un incumplimiento. Y es hacer efectiva esa sanción, pero no a fallar como cotidianamente han realizado muchos jueces de paz. Muy bien, doctora María Claudia. Siguiente pregunta: ¿puede un juez de paz asumir el conocimiento de un conflicto en otra localidad o ciudad para la cual no fue elegido? Sí, sí, doctora. Sí, es una pregunta muy interesante, la cual se realizan muchos jueces. Recordemos que en razón de este desplazamiento, esa persona que es líder de una comunidad y ha sido elegida para allí, pero si de pronto esas personas se trasladan a otra parte, pueden pedirle a este juez de paz que conozca de sus conflictos, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo. Pues para ellos seguirá siendo su líder, él seguirá siendo el líder de esa comunidad, no tanto en su ente territorio, sino para las personas que lo están buscando. Muy bien, doctora María Claudia. La última pregunta: ¿los fallos en equidad deben ser motivados? Se decía que los fallos en equidad no debían ser motivados, pero la ley así lo exige y hoy en día sí se está exigiendo que los fallos
en equidad, ya sea en los tribunales de arbitramiento o acá en los jueces de paz, sí, porque les ha indicado que las personas tienen el derecho a conocer por qué se tomó, por qué el juez o el árbitro tomó esta decisión. Entonces, sí, los fallos deben ser motivados y para ello la ley nos establece que debe ser y debe partir de un análisis que se realice de esas pruebas que él pudo o lo que él pudo percibir. ¿Cuál fue ese sentimiento y por qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión? Muy bien, nuestro agradecimiento especial a nuestra formadora, la doctora María Claudia Moreno Carrillo, por su detallada y clara y precisa conferencia sobre los aspectos que se deben tener en cuenta al hablar sobre los referentes constitucionales y los aspectos legales y generales del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Pues en un tema tan complejo como lo es la paz, actúan muchos factores de vital importancia que deben ser conocidos a plenitud por nuestros jueces de paz y reconciliación para que logren objetivamente la meta de la paz. Como lo decía la doctora María Claudia, los jueces con sus decisiones legitiman el Estado social de derecho. De ahí la gran importancia de la ética, de los valores, de la integridad, de la fidelidad con la Constitución y la ley de nuestros jueces de paz y reconciliación que contribuyen en la pacificación, en la convivencia armónica y pacífica de los seres humanos. Un agradecimiento especial a todos los servidores judiciales, a los jueces de paz, a las juezas de paz y reconciliación que se han conectado hoy a esta conferencia y desde luego a los distintos actores que intervienen en esta jurisdicción especial. Agradecimiento también a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y como siempre, terminamos hoy con una frase a propósito del tema que nos ha explicado nuestra formadora, una frase del activista abogado hindú Mahatma Gandhi. La persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.